Saludos amigos, aquí desde la librería Verbum Ciudad de México. En este septiembre, mes de la Biblia, me han llegado muchos mensajes que me preguntan: hermano, asesóreme, ¿cuál es la Biblia que más me conviene? ¿Cuál es la que debo de llevar? Me parece muy importante esa pregunta y te quiero mostrar aquí la gran familia de Biblias que tenemos en librerías Verbum. Más allá de tener una gran oferta de Biblias, sobre todo en estos últimos años, es reconvertir la pregunta: ¿qué busco en la Biblia? Si no me encuentro primero con Jesús resucitado por medio de su palabra, no tiene sentido escoger ninguna Biblia. Si no te dejas transformar, no te dejas envolver por su palabra cada día, no te puedes quedar con un Jesús teórico, conceptual, reducido a un libro. Esto es más que un libro, es la palabra viva de Dios que va a transformar tu vida. De esta manera, quiero presentarte esta gran riqueza familiar de las Biblias que tenemos para ti. Quiero proponerte que conozcas algunas de ellas por grupos. Un primer grupo tenemos las Biblias de estudio, otro segundo grupo las Biblias personales y un último grupo las Biblias con enfoque pastoral. Escoger una Biblia es una elección muy personal que te invita a Jesús. Pero tienes que tener claro para qué, cuál va a ser su función, cuál va a ser su destino, cómo va a llegar a tu corazón. El mismo San Pablo, en el 3 capítulo de la primera carta a los Corintios, indica que el proceso espiritual es gradual. Lo habla de una forma muy bella al grupo, a la comunidad de Corinto, sobre primero les fue enseñando, transmitiendo la fe como leche, después como un alimento sólido. Por eso, para responder esta pregunta, ¿cuál Biblia? Inicia con la experiencia de Jesús en su palabra. Yo te recomiendo una Biblia adecuada a tu lenguaje. No inicies con una Biblia con un lenguaje difícil, con tecnicismos. Busca una Biblia que sea adecuada para ti. Hermano, hermana, yo tengo que hacer una sugerencia muy particular. Yo soy misionero del Verbo Divino, soy seminarista, estudiante de teología. Por supuesto que por nuestra formación, seamos religiosos, seamos religiosas, consagrados o seminaristas de un seminario diocesano, nosotros nos van a exigir para iniciar la Biblia de Jerusalén. Muchos fieles me han preguntado si es la Biblia adecuada para iniciar un itinerario personal de Jesús a través de su palabra. Por supuesto, la Biblia de Jerusalén es un buen comienzo, pero va a haber palabras muy técnicas, también palabras castellanas que no es de uso común en nuestras lenguas y regiones latinoamericanas, que nos va a costar bastante profundizar y entender. Hay, sin embargo, otras versiones de la Biblia que te puede ayudar mediante un lenguaje accesible, sencillo, pero sin perder la profundidad del mensaje evangélico, como es la Biblia latinoamericana, la Biblia católica para jóvenes, totalmente recomendable, la Biblia católica para la fe y la vida, entre otras opciones. Yo te sugiero que no entres en discusión con el que te recomendó la Biblia de Jerusalén. Está bien, llévatela, pero búscate una Biblia adecuada a ti, donde Jesús dirija su mensaje personalizado a ti o a tu comunidad. Están estas Biblias que te pueden ayudar a comprender, a profundizar este mensaje en cada día de tu vida. Yo te recomiendo, como seminarista y estudiante de teología, que te pongas en los zapatos de tus fieles.
Seas laico, catequista, sacerdote. Muchas veces queremos que nuestros fieles empiecen directamente con la Biblia de Jerusalén. ¡Qué bueno! Es una excelente Biblia. Pero hoy en estos tiempos hay que escuchar a Jesús, sus necesidades de esos fieles. Y muchas veces en nuestros pueblos, al carecer una buena formación literaria de lectura, iniciar con la Biblia de Jerusalén puede ser de una forma dramática, difícil, con un lenguaje muy complicado para iniciar ellos. Es adecuado que te pongas empáticamente sus necesidades, y ellos necesitan un lenguaje accesible y sencillo para que puedan profundizar en la palabra. Además, también muy buenas versiones que circulan actualmente de la Biblia vienen con contenido, con muy buenas explicaciones que le pueden ayudar a crecer a esa persona. Y recordando lo citado por San Pablo, recuerda que tú eres sacerdote, consagrado, seminarista. Hay que respetar el proceso de crecimiento bíblico de la persona. Esa persona necesita de la palabra, pero necesita llevarla a su corazón. No se puede quedar como nosotros en algo académico, técnico. Ellos necesitan de la palabra viva y eficaz. Ante estos problemas, ante la COVID, necesitan el consuelo de la palabra. Si los orientamos a quedarse nada más con Biblias muy teóricas, muy técnicas, no se va a enraizar la palabra. Y ahí sí somos responsables por no saber acompañar a nuestros laicos en su proceso gradual y formativo de los estudios bíblicos. Un ejemplo para que entiendas la conveniencia de una Biblia adaptada a tu lenguaje, a tu contexto, voy a presentar un pasaje de la Biblia de Jerusalén, que insisto, es una muy buena Biblia, altamente recomendable, que te va a ayudar. Y voy a poner este mismo pasaje en el contexto de una Biblia latinoamericana, que tú también lo puedes hacer con la Biblia católica para jóvenes, la Biblia Enraizados para la Palabra, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia católica para la familia, etcétera, que tienen un lenguaje ya más adaptado para nuestro contexto latinoamericano, sin perder la profundidad del mensaje bíblico. Por ejemplo, vamos a leer la palabra de Dios del Evangelio según San Lucas. Nos dice Jesús, es de la Biblia versión de Jerusalén: ¿con quién podré comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros: os hemos tocado la flauta, pero no habéis bailado. Os hemos entonado endechas, pero no habéis llorado. Palabra de Dios. Ahora voy a leer este mismo pasaje en la versión latinoamericana para que tú, con tu criterio, puedas tomar una decisión de cuál es la Biblia que más te va a ayudar, que más te conviene. Escuchemos con respeto y admiración la palabra de Dios en la versión, la Biblia latinoamericana. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Palabra de Dios. Si tú notas, hay diferencias, pero el contenido bíblico de este pasaje evangélico, ambas versiones lo respetan. Eso es un punto importante. No se trata de comparar cuál es la mejor Biblia frente a otra. Jamás me atrevería a hacer eso. Sino Jesús, ¿qué te invita? Escucha a Jesús por medio de su palabra, cómo te invita en tu interior. ¿Cuál es la Biblia que te va a ayudar en tu crecimiento? ¿Cuál es la Biblia que Jesús te va a acompañar en este camino espiritual? Y nota que en la Biblia de Jerusalén
tiene un término que yo no lo conozco, que dice, os hemos entonado endechas. Si consultamos un buen diccionario, vamos a buscar la palabra endecha. Endecha es una canción triste y lamentosa. Cuando tú lees la palabra de Dios en la versión de la Biblia de Jerusalén, e insisto, muy buena Biblia, muy recomendable para iniciar, profundizar los estudios bíblicos, cuando tú te enfrentas a estas palabras que no son de uso corriente en nuestro lenguaje, no vamos a profundizar en la palabra. Vamos a tener que preguntarnos, ¿qué es eso? No escuché bien, no entiendo. Y hay que consultar un diccionario del lenguaje del idioma castellano o incluso un diccionario especializado en términos bíblicos. Entonces, en lugar de perder ese tiempo, bueno, no perder, sino invertir para conocer un poco más estos términos, cuando tú estás en un momento de duelo, de dolor, de tristeza, de tomar una decisión donde Jesús te va a hablar, donde Jesús te va a acompañar, por eso se hace la insistencia de una Biblia adecuada a tu lenguaje, a tu contexto. Como expuse en el ejemplo anterior, sin comparar las Biblias, siempre en el marco de respeto a la palabra de Dios que quiere enraizarse en tu vida. Pero nota, como mencioné, esta gran familia que está a tu disposición. Como dije, primero escucha la voz de Jesús en la palabra. Y escucharlo implica en su lenguaje, en tu lenguaje accesible. El mismo Jesús es un buen ejemplo. Sus parábolas no las hablaba con un lenguaje técnico rebuscado de la época como lo hacían los fariseos. Él hablaba desde un lenguaje cotidiano, sencillo, que llegara aquí al corazón. Si no llega aquí al corazón y te lo llevas nada más aquí en la cabeza, no te va a servir. Deja que Jesús entre aquí por medio de tu palabra, transforme esto para que tengas el valor de cambiar tu voz, tus manos. Como dijo una vez un buen teólogo, no se trata nada más de llevar la buena noticia de Jesús, sino que esa buena noticia de Jesús se vuelva una buena realidad de Jesús en ti mismo, en tu pareja, en tu familia, en tu comunidad, en tu barrio, en nuestro planeta. Deja que Jesús hable a tu corazón desde un lenguaje accesible para que te transforme en un hombre, una mujer nueva y des testimonio auténtico del mensaje de Dios en todas nuestras vidas. En esta gran familia de Biblias tenemos muy buenas ediciones. Insisto, no se trata de comparar cuál es mejor que otra. Para la palabra de Dios hay que quitarnos esa mentalidad de competitividad, de comparar esto con lo otro, sino escuchar a Jesús cuál es la que te está indicando. Este es un ejercicio de mucha humildad, de mucha receptividad y de mucha apertura de tu corazón. Para eso Jesús no te deja solo. Dependiendo en qué proceso estás, te va a invitar a una versión de la Biblia donde te va a acompañar a profundizar su palabra. Y en esta gran familia de Biblias tenemos 3 grupos muy importantes. El primero son las Biblias de estudio, las Biblias personales, que ya estuvimos hablando, y las Biblias pastorales. Primer ejemplo. Generalmente iniciamos con muy buena la Biblia de Jerusalén para profundizar los estudios, pero para que tú sepas, no solo existe esta Biblia, existen Biblias de versión de estudio, e incluso para los especialistas hay Biblias en griego, Biblias en hebreo, la Biblia Vulgata en latín y ediciones que se llaman ediciones críticas de estudio para especialistas, para que te des cuenta que no solo es la Biblia de Jerusalén la única para profundizar la Biblia de forma teórica, de forma académica, de forma escolar. Hay un gran grupo, hay un gran mundo que te puede ayudar si quieres especializarte en el mundo de la Biblia.
pero nunca te brinques el paso primero de encontrarte con Jesús de Nazaret en su palabra. Si primero no te encuentras con Jesús y su palabra en tu corazón y te transforma, de nada te va a servir brincar a la de Jerusalén o a las académicas en los lenguajes originales. Primero es la experiencia, tu experiencia con Jesús. Después se alimenta la parte intelectual para profundizar, es cierto, y que eso te lleve de nuevo a la experiencia de Jesús y sigas un dinamismo positivo de transformación interior a esa transformación de la realidad por medio de su palabra. Otro segundo grupo muy importante, como se indicó, es ponerse en los zapatos de quien acompañas. Si tú llevas una Biblia totalmente académica o con un lenguaje un poquito elevado, con tecnicismos y no adecuado al contexto, ponte en el lugar de esa persona. ¿Haces pastoral de la salud? ¿Vas a visita con los presos? ¿Trabajas con jóvenes? ¿Trabajas con niños? No puedes empezar con una Biblia que tenga los términos tan complicados. No vas a dejar que profundice la palabra de Dios en ellos. Te insisto, ponte en su piel, ponte en su carne. Ellos que están sufriendo y son los que más necesitan con urgencia la palabra de Dios, no les puedes llevar algo teórico, sino algo de compartir tu experiencia de fe por medio de la palabra. Piensa en ellos, ponte en su lugar, y hay una serie de Biblias muy adecuados para cada perfil de ello. Pastoral de la salud, visita presos con grupos vulnerables, tenemos la Latino, enraizados con la palabra, la del peregrino. Vas a la Biblia de nuestro pueblo, vas a trabajar con sectores jóvenes, pastoral juvenil, pastoral vocacional. No les vas a llevar una Biblia con tecnicismos o arcaísmos antiguos. La mejor opción, por supuesto, para trabajar con jóvenes es la Biblia Católica para jóvenes, y hay otras versiones de Biblias jóvenes. Vas a trabajar la catequesis con niños, o tú como papá estás preocupado en la formación desde años iniciales con tus hijos en la fe. Hay Biblias especializadas para niños. Hoy más que nunca hay una gran variedad de Biblias infantiles que les puede ayudar a los más pequeñitos. En síntesis, déjate encontrar con Jesús. Deja que su palabra te transforme. Aquí está esta gran familia puesta a tu disposición. Acepta el reto de Jesús. Déjate llevar de su mano en estos momentos de tristeza, de desesperación, de oscuridad. Su palabra es la luz que va a guiar tu vida, va a guiar tu familia, va a guiar nuestro país. En este mes de septiembre, atrévete a iniciar este camino con Jesús, porque Jesús nunca te va a dejar solo. Jesús cada día te va a acompañar de su palabra. Haz la prueba y verás. Deja que la palabra de Jesús enraiza en tu vida, en tu corazón.